Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos aquí a través de nuestro Facebook Live. Hoy sábado, una edición especial de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy sábado 20 de diciembre, año 2025. Estamos ya en el último trecho de este año. Así que en plena Navidad, felicidades a todos ustedes y sobre todo, pues, mucha mesura en las decisiones y las cosas que tengamos, ¿no? En estos próximos días hay que recordar que el bolsillo es frágil y que luego, pues, muchísima gente, como todos sabemos, pues se embauca demasiado, ¿no?, con los gastos y pues no es fácil. Hay que tener, pues, en ese sentido, pues, la lógica más amplia y sentido común también más despierto. Gracias, como siempre, por estar con nosotros acá en La Otra Realidad. Recordando que en el segundo segmento estará vía telefónica el ingeniero Orlando Pla, como siempre, compartiendo con nosotros acá en esta edición especial de La Otra Realidad, aquí en plena Navidad. Como he dicho, sábado 20 de diciembre. Ayer no se pudo, hoy se puede y por ahí seguiremos hasta dónde, cuándo y cómo se pueda. Así que gracias siempre, un abrazo a todos ustedes. Bueno, asuntos interesantes por demás que tenemos que tratar hoy acá. Vamos a estar un poquito corto de tiempo, no va a ser tan largo, pero por eso vamos a ir acá acelerando el paso de lo que tengo para ustedes. Estados Unidos precisamente anunció una serie de bombardeos y de acciones militares en el territorio de Siria contra el Estado Islámico. Recuerde usted que el Estado Islámico es lo que se llama en árabe Daesh, ISIS. Pues se anunció esta acción militar. De hecho, se ha reconocido precisamente que tanto estos días como ayer o hoy sábado, que estamos en sábado, pues fueron destruidas por varias posiciones del Estado Islámico. Se apunta, de acuerdo al Departamento de la Defensa, 70 diferentes blancos militares que fueron atacados. Se registran alegadamente 5 yihadistas muertos bajo esta operación militar que se dio coordinada con la Fuerza Aérea de Jordania. Jordania ha estado implicada en muchas operaciones militares específicamente dirigidas contra el Estado Islámico o Daesh. Pues bueno, esto usted sabe que vino por la represalia de la muerte de 3 militares de los Estados Unidos que hace unos días atrás fueron muertos o emboscados, ¿no?, en la entrada, allá en Siria, en la entrada de una instalación militar que era compartida por el ejército actual de Siria, ¿no? El ejército que está desde 2025 o 2024 sacaron de allí a Assad y desde entonces pues se ha organizado más o menos, ¿no?, un nuevo gobierno, un nuevo ejército, y Estados Unidos pues colabora con estas fuerzas, o estas fuerzas colaboran con Estados Unidos en tratar, ¿no?, de sacar, de eliminar del medio al Estado Islámico, que todavía, por más que se ha anunciado, oigan, vamos a dar un poco de cabeza a esto. Llevamos años, no solamente Estados Unidos, sino también Rusia en su momento, hablando de que se había destruido al Estado Islámico, que ya no existía el Estado Islámico, ¿verdad? Hagamos memoria, ¿no? Podemos tirar hacia atrás, ¿no?, en esa línea longitudinal del tiempo. Podemos llegar al 2023, se declaró que estaba destruido el Estado Islámico. En el 2024 se dijo lo mismo. En este año, pues ya se daba por eliminado y nuevamente ha resurgido de la ceniza. Incluso antes del pasado cuatrenio de Joe Biden, el presidente Trump también había anunciado que habían eliminado a los máximos líderes del Estado Islámico, que ya tampoco estaba operativo. Así que llevamos ya muchísimo tiempo, básicamente casi una década o más, diciendo que el Estado Islámico está desarticulado, que está destruido, que ya no es operativo, que ya las fuerzas tanto occidentales como las fuerzas de Oriente Medio, y cuando digo fuerzas de Oriente Medio, lógicamente las fuerzas que actualmente gobiernan a Siria, o inclusive el antiguo gobierno de Assad, ¿no?, mejor dicho, de Bashar al-Assad, que como sabemos cayó, y actualmente pues hay un gobierno transitorio que supuestamente alegadamente está esperando por unas elecciones que se van a organizar para los próximos meses. Así que tantas cosas por ahí se han dicho. También recordamos que Vladimir Putin, póngalo ahí en la lista, pues también había reclamado la destrucción del Estado Islámico con las operaciones militares concentradas que tuvo ahí en Siria. Así que todo el mundo alza el puño, pero la realidad es que ahí está el Estado Islámico. Sigue matando soldados de Estados Unidos, sigue atacando lugares dentro de Siria y de otras regiones del Oriente Medio, y parece ser que esta pues es una plaga que es difícil, ¿no?, de exterminar o de eliminar. Así que, bueno, ojo, porque por el momento pues las operaciones militares siguen. Pero mientras eso sucede, hay un tema que aquí hay que tratar. Es un tema, ¿qué diría yo?, que viene de atrás, no es reciente, sino que ha ido, ¿no?, pues ubicándose o actualizándose de acuerdo, ¿no?, a las carencias que ha tenido el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, o ahora actualmente el Departamento de la Guerra, depende del rol que haya, ¿no? El rol en estos momentos acá en el Caribe es el Departamento de la Guerra.
en este tipo de operaciones que se están haciendo allá en Siria y otras partes del mundo. Las que no se mencionan, pues obviamente es el Departamento de la Guerra. El Departamento de la Defensa, pues cuando defiende entonces a Estados Unidos de un ataque o a los intereses de Estados Unidos que pueda haber a nivel internacional. Pero estas son las muchas cosas que pues a veces hay que tratar de aclarar de acuerdo a las nuevas definiciones que hay sobre la guerra y cómo Estados Unidos pues va a trabajar este asunto. Así que vamos a ver cómo lo definimos. Ahora bien, tiene que ver con la disminución del arsenal de los Estados Unidos, ¿no? Me explico. Usted sabe que durante el periodo de Biden hubo una disminución bastante marcada por la cantidad de armamentos que se enviaban a Ucrania. Lo recuerda, ¿verdad? Que se hablaba de que la industria de Estados Unidos ya no era la misma del siglo XX, donde pues el bloque militar industrial pues continuamente estaba fabricando armamentos, municiones de todo tipo para las fuerzas de defensa de Estados Unidos. Pero hay que recordar que durante el siglo XX Estados Unidos tuvo varias guerras y tenía ese bloque militar activo. Aunque en este siglo hemos estado también en varias guerras, ¿no? En el sentido de que se invadió a Irak, se invadió a Afganistán y ha habido otras operaciones, ¿no? Paralelas a todo esto que surgió en el Oriente Medio a nivel militar. Pues aún así, y que se supone que se esté produciendo armamento continuamente para sustituir el armamento que es destruido, el armamento que se va a averiar, el armamento que se pierde o el armamento que hay que reparar, lo que sea, pues parece que la intensidad de fabricación, ¿no? En los Estados Unidos, ¿no? Su industria armamentista pues descendió radicalmente la cantidad de equipos que se fabrican. Y me explico para que me entienda. No es que se fabrique, por ejemplo, sabemos que se fabrican menos barcos, que actualmente los artilleros de Estados Unidos no fabrican los suficientes barcos nuevos que hacen falta para enfrentar el reto de Estados Unidos a nivel global. Y ahora que tenemos esta operación bastante, ¿qué diría yo?, a gran escala, básicamente, lo es, lo que tenemos acá en el Caribe, Lanza del Sur, y lo que se supone que debe haber de protección continuamente tanto en Oriente Medio, desde el Mar Rojo, el Mediterráneo, donde continuamente hay patrullaje de las fuerzas navales de Estados Unidos por la situación con, por ejemplo, por los hutíes, por la cuestión con Irán, que es algo que vamos a hablar más adelante también, en el tiempo que tengamos, y que definitivamente las operaciones en el Índico, ¿no? En esa región tanto del Indo-Pacífico, ¿no? El Océano Índico, el Océano Pacífico, donde Estados Unidos pues tiene también varias bases activas y donde hay pues continuamente también flujo de barcos, aviones, etcétera, etcétera. Pues bueno, el señalamiento que se hace con esto es de misiles y de armas que no se tienen porque no hay abasto o porque son tecnologías nuevas, me explico, nuevas tecnologías que pues todavía no se hacen en masa, ¿no? En enormes cantidades como para estar utilizándolas continuamente, ¿no? O estar dándole armamento a otros países. Y aunque en el momento, por ejemplo, de Joe Biden, era a Ucrania quien se le suplía enorme cantidad de armamento, pues bueno, las bajas que hay actualmente, ¿no? En los almacenes del ejército de Estados Unidos y en la baja de producción es precisamente por la intervención de Estados Unidos junto con Israel contra Irán. ¿Me explico? No es para que haya misión de los aviones, ¿no? B-2 bombardeando allí, no, sigiloso, no. Es porque Estados Unidos ha estado supliendo continuamente para que el domo de hierro de Israel funcione. Sin la ayuda de misiles de Estados Unidos, si los misiles continuamente que son disparados de los barcos y fragatas de Estados Unidos que están allí en el Mar Rojo, ¿no? Que disparan los hutíes de esa región, o otros más que continuamente tratan de atacar o han atacado a Israel en diferentes momentos, desde Irán, hutíes, Hezbollah, Hamas cuando podía, etcétera, etcétera. Pues Estados Unidos ha estado supliendo misiles continuamente para eso. Y eso ha llevado a que haya una baja considerable, ¿no? En los almacenes, en los armor que tiene el ejército de Estados Unidos, que si fuera a entrar en una guerra ahora, ¿no? Grande, pues no tendría con qué defender sus posiciones porque no tiene esos misiles antiaéreos específicamente. Pero de eso voy a hablar momentáneamente, ¿no? Un poquito más adelante, porque hay otras cosas que quiero aquí antes que llegue nuestro compañero Orlando en esta edición corta que tenemos hoy acá de La Otra Realidad. Pues bueno, los bombardeos se dieron en Siria, se eliminaron alegadamente 5 yihadistas, según lo que se reporta. Por otro lado, acá en el Caribe, pues ya usted sabe, acá en el Caribe continúan las operaciones, ya van 28 lanchas destruidas, o bueno, por lo menos, como hemos dicho, 2 semisumergibles o semisubmarinos, 28, aunque hay otros números que dicen 29, se habla de 104 muertos hasta este momento por las operaciones tanto en el Pacífico como acá en el Mar Caribe de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Usted sabe que se intervino también con un buque, el segundo buque que es
en estos momentos intervenido por los Estados Unidos, que habíamos mencionado hace tiempito atrás, que se supone que estas operaciones las llevará a cabo ¿quién? El Coast Guard, la Guardia Costanera. ¿Se acuerda usted de eso? Vaya, busque, eso está ahí en el archivo nuestro acá, como dicen, pero está en récord. Pues ahora usted se da cuenta que los que están abordando este segundo buque petrolero es la Guardia Costanera, apoyada, lógicamente, por la naval de los Estados Unidos, es decir, por el Navy. El Navy los apoya, está allí aviones, helicópteros del Navy, barcos del Navy, entra este escampavía, ¿no? O este barco más pequeño de la Guardia Costanera, interviene y abordan, obviamente, por helicóptero, por la forma que sea, estos buques petroleros. Este es el segundo buque que es también interceptado en aguas internacionales, cerca de Venezuela, pero en aguas internacionales. Se da esta operación hoy. Se sabe que hay muchísimos buques de estos, se había hablado hasta de 10, hasta 18 de ellos, que estaban por zarpar de Venezuela en algún momento con cargamento petrolero o de petróleo, y que se supone que están sancionados y que por ende Estados Unidos va a intervenir con ellos. Se ha hablado de un buque, lo mencionamos acá el miércoles, ¿no? Que bajó precisamente, viene en el Caribe, un buque ruso petrolero que va también hacia Venezuela. No se ha dicho nada, no se ha dicho si se va a intervenir o no se va a intervenir. Había dicho, y dígame si eso no es así, había anunciado por todos los medios de noticias Venezuela, de que su fuerza naval, si se le puede llamar de esa manera, ¿verdad? Su fuerza naval va a acompañar, va a escoltar a estos buques para que la Marina de Guerra de Estados Unidos o su Guardia Costanera no intervenga, no los confisque, no los tome por la fuerza. La pregunta en rigor es, ¿dónde estaba hoy sábado la Fuerza Naval de Venezuela? Contésteme, ¿sabe usted dónde? Yo no sé, usted tampoco, así que vaya usted a saber si Maduro lo sabe también. La realidad es que no había ningún buque de guerra venezolano, lo tomaron. Si hubiera habido un buque de guerra venezolano, pues Venezuela sabría que, lógicamente, sus barcos iban a ser hundidos, nada más con el testigo. No estaríamos ahora mismo en guerra ya. Ha dicho Trump, dígame si eso no es así, corríjame, que él no descarta la guerra con Venezuela, ¿no? Ya habíamos hablado esta semana que el Congreso le había dado luz verde al presidente Trump para que decida lo que él quiera con su secretario de la Defensa, Peter Hegseth, si ellos quieren en cualquier momento comenzar sus operaciones militares en territorio de Venezuela o en la región, en la zona que haya sido escogida, ¿no? Un punto neurálgico que ellos escojan que es importante intervenir, porque tienen la luz verde. El Congreso no va a decir, esta boca es mía. Lógicamente, el Congreso republicano pues apoya cualquier operación de Trump en esta medida. A nivel de este tipo de situación, muy pocas veces realmente el Congreso o incluso el Senado de Estados Unidos contradice a un presidente cuando lo que está inmiscuido es una guerra, un conflicto o una batalla. Si hacemos memoria, como he dicho tantísimas veces, después del ataque a Pearl Harbor en 1941, fue que entonces el Congreso declaró la guerra al Imperio japonés. Pero de ahí para acá estuvimos donde estuvimos, en Corea, ¿verdad? Aunque fue una misión internacional, pues, el gran papel policíaco que dio Estados Unidos, ahí se inició obviamente como el gran policía de las Naciones Unidas, pues bueno, ahí entró y lógicamente pues fue una operación internacional donde aunque hubo otros países ayudando, ¿no? Para tratar de evitar que Corea del Norte tomara Corea del Sur y luego se unió a esta guerra a favor de Corea del Norte, China, aunque eso ocurrió y fue la década de los 50, 1950 hasta 1953, aunque hagamos memoria de todo eso, la realidad es que el Congreso ahí tampoco dio ninguna autorización, porque fue una operación especial. La guerra de Vietnam, otra más, pero tampoco el Congreso la frenó. ¿Es o no es así? Y por ahí puede seguir usted las que quiera. Irak, Afganistán, la invasión de Panamá, Granada, todas las cosas chiquitas que han surgido de cuando en vez, pero también obviamente Afganistán e Irak, que costaron decenas de miles de vidas de militares de Estados Unidos y cientos de miles de vidas, inclusive millones de personas también, si vamos a contar desde las operaciones de Papá Bush, ¿no? La primera guerra del Golfo hasta las que terminó su hijo. Así que definitivamente, pues, ahí tampoco el Congreso declaró la guerra absoluta a nadie. Pero en este momento la luz verde, si el presidente Trump quiere declarar la guerra a Venezuela o surge un barco venezolano acompañando un barco de esto como ha declarado, ¿no? Allá en el Palacio de Miraflores, de que su armada iba a acompañar, iban a ser los guardaespaldas de las embarcaciones de petróleo que salieron de Venezuela, y se enfrenta con un barco de la Marina de Guerra de Estados Unidos o con un avión de guerra de la Marina de Estados Unidos, no solamente va a ser destruido inmediatamente, sino que ya pues habrá entonces ahí que una justificación por una operación militar a mayor escala. Y que hay que señalar que aunque no hay suficientes tropas para invadir, y que aparentemente ese no es el plan per se como tal, la realidad es que sí se podrían movilizar en pocas horas, pocos días, divisiones suficientes para invadir a Venezuela.
Dicen los rusos y continuamente comentan sus analistas de que este sería el Vietnam de Estados Unidos acá en Latinoamérica. No es lo mismo ni se escribe igual. Tiempos diferentes, épocas diferentes, inclusive estrategias y tecnologías diferentes, ¿no? Pueblos diferentes, ¿no? Idiosincrasias diferentes. Apoyo popular no es el mismo que había en Vietnam a favor del Vietcong, de Vietnam del Norte, la unificación o reunificación de ambas partes, del norte y del sur, allá en Vietnam, cosa que no surgió en Corea, pero sí en Vietnam, y definitivamente Estados Unidos lo veían como un invasor total. ¿Cuánta gente dentro de Venezuela vería a Estados Unidos como invasor? O lo vería tal vez como libertador en el sentido de eliminar, ¿no?, el gobierno de Maduro. Pero recuerde que en Irak, cuando comenzó la operación y se sacó del poder a Saddam Hussein, la gente estaba ahí y gritaba a favor de las tropas de Estados Unidos, o se le olvidó, ¿verdad? Y le daban con zapatos, que es la forma, usted sabe que allá en el Oriente Medio ustedes lo insultan cuando le dan con zapatos, le tiran con zapatos, y con los zapatos le daban aquella famosa estatua de Saddam Hussein que cayó, y todo el mundo la escupía, y todo el mundo le daba con zapatos. Pero pocos meses después, eso cambió total y completamente. Entonces lo veían como invasores, como opresores, como enemigos, y comenzó la resistencia armada en Irak, que fue donde realmente murieron soldados en gran cantidad, más que en Afganistán y más que en ningún lugar, inclusive durante la guerra contra el ejército de Irak. Fue la ocupación donde murieron muchísimos soldados por la resistencia que se creó, y allí salió de todo eso. En el 2004 nació lo que hablábamos hace un momento, el Estado Islámico, que sigue campeando por sus respetos en Siria y sigue las operaciones contra él, y que está en África, en diferentes naciones africanas también operando, y también inclusive en Asia. Así que despierta durmiente. Está en Afganistán, usted lo sabe, yo lo sé, lo sabe todo el mundo. Así que Peter Hegseth lo debe saber y Trump debería saberlo, creo que sí. Todos ellos saben esas cosas. Como dicen, una causa no solamente tiene un efecto, una causa puede tener variedad de efectos, muchísimos efectos. Vis a vis también un efecto puede tener muchas causas, no solo una. Pero aquí hay que jugar en esta geopolítica y específicamente en esta cuestión donde hay vidas en juego y donde podría haber una guerra más complicada. Pues definitivamente hay que ver qué pasos se dan y cómo se hacen. Pues bien, usted sabe muy bien que la petrolera, la PDVSA, que es la petrolera esta venezolana, es la compañía, la corporación venezolana de petróleo que está bajo el gobierno de Maduro desde que se nacionalizó en la época de Hugo Chávez, tiene obviamente acuerdos con la Chevron, pero los barcos que la PDVSA suelte, ¿no?, PDVSA, pueda soltar o pueda dejar ir de sus muelles, la mayoría de ellos, según las Fuerzas Armadas y la inteligencia de Estados Unidos, son sancionados. En cambio, los barcos, recuerde usted que hay barcos que también surgen de Venezuela que van hacia Estados Unidos. Recuerde que la Chevron es la única compañía, desde el punto de vista de Estados Unidos, y obviamente la única compañía de Estados Unidos que puede perforar pozos de petróleo allá en Venezuela, y que lo saca, y que le pagan un % específico a PDVSA por utilizar obviamente el petróleo de allí. Pero lo que no le explican a ustedes es que eso que supuestamente alegadamente le paga para atrás a la PDVSA, no, a PDVSA, es supuestamente una cuenta que tiene que Venezuela con Estados Unidos, aparte de todo eso que han reclamado Trump de tierra, petróleo, etcétera, etcétera. Es que hay una cuenta que supuestamente aportan a pagarle, así que no le pagan nada. Realmente se quedan con ese dinero y lo que hacen es apuntar en una lista supuestamente alegadamente que se está abonando eso a una cuenta de per se que hay como tal. Así que esto es esto es definitivamente una jugada, que diría yo, maestra de sacar petróleo, sacar recursos y no tener que pagarle nada a nadie. No es fácil, pero bueno, ese es el mundo y todos juegan ese juego. La Shell, que no es Estados Unidos, Shell allá, holandesa, Países Bajos, los rusos con lo suyo, los chinos con los suyos, todo el mundo juega ese juego. China hace lo mismo en África. Así que despierte durmiente, aquí nadie es bueno, ni nadie es santo, ni nadie le importa un pepino realmente la vida de la gente que vive en todos esos lugares. Pues bueno, aparte de todo eso, ya que estamos hablando algo sobre la cuestión esta acá en Venezuela y que todavía no ha habido el gran ataque en tierra, ya el presidente Trump lo ha dicho más de 17 veces, poco de agua antes que desafíe un poco. Bueno, permiso de ustedes. En más de 17 ocasiones el presidente Trump ha dicho en las últimas semanas que va a atacar Venezuela por tierra, que van a atacar obviamente a los traficantes de drogas, a los carteles, a no sé quién más. No se define exactamente quién, los carteles de los soles, pues eso es algo medio metáfora, ¿no? Una metáfora más bien, metafórico. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay. Pero lo que la hecha viene y va, ya se nombró obviamente a quién va a estar a cargo de todo esto.
Usted sabe que había salido el almirante Alvin Hoxley, había renunciado hace unas semanas atrás, ya que había tenido problemas obviamente con Peter Hegseth, porque el almirante Alvin Hoxley, que era el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, del Ejército de los Estados Unidos acá, para toda Latinoamérica, el Caribe, etcétera, etcétera, pues no estaba muy seguro de que las operaciones que habían estas de interceptar botes y matar a la gente fuera legal. O sea, sí que el almirante cuestionaba, este almirante Alvin Hoxley, cuestionaba obviamente el criterio del presidente Trump y el criterio obviamente de Peter Hegseth. Por ende, pues no cae en la ecuación de lo que quiere el presidente Trump para sus intereses militares o lo que él cree que se debe hacer. Así que obviamente el hombre renunció. Dicen que le iban a renunciar, pero renunció, salió antes de tiempo de lo que tenía programado para su retiro. Y el presidente Trump ha designado ayer viernes precisamente al teniente general Francis L. Donovan. El teniente general lo van a promover a general porque es un teniente general, no es un general. Pero bueno, ahora lo van a dar el rango de general a Francis L. Donovan como nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿no? Y esto va a estar a cargo obviamente de supervisar las operaciones militares en América Latina. Como he dicho, va a sustituir al almirante Alvin Hoxley, que como dije no se retiró de forma como alegadamente tenía planificado. Ahora bien, todo esto que viene en estos momentos es que va a estar centralizada la operación. Ahora la operación se va a centralizar más y se supone que esta semana empiece obviamente la operación a mayor escala, porque ha ido por etapas. Ahora es que se supone que Estados Unidos empieza entonces a penetrar en zonas de territorio, a operaciones aéreas o las que sean sobre todo esto. Hay que recordar también, y esto es importante que lo sepamos, ¿no? Donovan actualmente se desempeña como vicejefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, o sea, que no es ningún bobo tampoco, es una persona bien preparada y es lo que hace falta ahora es que el Senado de los Estados Unidos apruebe su nombramiento todos los años, para que usted tenga una idea de lo grande que es el Departamento de la Defensa, donde actualmente tiene más de 901 mil millones de dólares, que se ha dado ahorita casi $1 trillón para llevar a cabo lo que las operaciones militares de Estados Unidos. Esto es bien importante. Todos los años el Senado de los Estados Unidos evalúa 50.000 nombramientos. ¿Entendió bien? 50.000 anuales. De militares, de civiles, dentro del Pentágono, o sea, la Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, etcétera, etcétera. Ahora, pues, supongo yo que le van a dar, ¿no? Un right-through, le van a dar un adelanto, un shortcut a este nombramiento de Donovan para que, pues, sea inmediatamente, pues, aceptado por el Senado y que el presidente lo pueda poner allá a dirigir el Comando Sur de los Estados Unidos. Dicho eso, lo otro que quería hablar, que era brevemente, es el asunto que viene discutiendo de la administración Biden, de la falta de recursos que tiene Estados Unidos acumulados. Me explico, ¿no? La falta de armamentos y municiones que Estados Unidos tiene avanzados de alta tecnología por estar, como dicen, por un lado los que vende, ¿no? Y que obviamente no se quedan en el territorio de Estados Unidos, por otro lado los que continuamente le está dando a Ucrania, los que ahora le ha dado a Israel, que le da continuamente armamentos militares, y que cuando viene a evaluar cómo está, ¿no? La cantidad de armas que tienen disponibles para operaciones a gran escala, pues tienen muy pocas, específicamente de los TATS, ¿no? Estos misiles que obviamente son importantísimos para hacer, son interceptores obviamente aéreos, y los TATS pues han caído muchísimo. La cantidad que tienen no da para poder cubrir posiciones de Estados Unidos, defender bases que pueda tener en lugares de conflicto. Me explico, en territorios de conflicto o zonas que puedan estar en conflicto rápidamente, o que las tropas de Estados Unidos puedan estar implicadas en contacto directo con fuerzas enemigas, y que pueda haber también unidades aéreas que estén atacando estas bases o estaciones de Estados Unidos, sea Oriente Medio, África, Asia, etcétera. Así que el conflicto de Israel y de Irán, lógicamente, pues desangró básicamente los TAT que tiene Estados Unidos para usarlos. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya está el ingeniero Orlando Plas acá con nosotros en línea, y recordarles que estamos el 24, sábado 24, vamos a estar acá en Guayama presentando a las 8 de la noche, el sábado 24 de enero 2026, ahorita, vamos a estar presentando de la serie X-File, Puerto Rico Archivo X, X-File. Obviamente nuestra charla y conferencia relacionada con ese asunto en particular, la segunda parte de Black Code, allá en Guayama, en Estudio 58 en Guayama. Recuerda, apuntado, Estudio 58 en Guayama, 8 de la noche, sábado 24 de enero, completamente audiovisual y obviamente con más información de lo que está aconteciendo actualmente con la operación Lanza del Sur y lo que se está movilizando en Puerto Rico. Ayer estábamos en Ponce, ayer estuve por el muelle de Ponce, estuve viendo lo que hay en Mercedita, allá directamente, grabando un poco de eso y hablando con la gente, inclusive
comimos con algunos de los marinos de los barcos que estaban allí, que también están estirando las piernas por el área de Ponce. Así que despierta durmiente. Recuerda que eso es sábado 24, ¿dónde? Estudio 58 en Guayama. Teléfono contacto, nuestra producción 787-579-8600. Apunta 579-8600. Allá nos vemos. Bueno, poco de agua. Aquí el Webmaster le da el corte para los amigos de YouTube. Y regresamos ahora a la segunda parte final de la otra realidad con mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla en unos segundos. Bueno, mis amigos, ya está en línea telefónica acá con nosotros mi colaborador y amigo de tanto tiempo. Ya los años pasan, ya se nos notan a mí, a Orlando y a todos, pero bueno, hemos seguido siempre dando la pelea y la lucha, y de una forma y otra, pues siempre coincidiendo en muchas de las discusiones que compartimos tanto el ingeniero Orlando Pla como yo en nuestros coloquios. Orlando, buenas noches. Buenas noches, Andrew. Buenas noches a las personas que te ven, a las personas que te oyen este sábado que ya está anocheciendo. Felicidades a todas las personas que están oyendo el programa de hoy. El programa de hoy va a ser resumido porque estoy seguro que muchos de ustedes quieren ir temprano a la fiesta de Navidad de hoy sábado. Así mismo es. Fiesta familiar, y el que quiera, pues ya tú sabes. Oye, ya no sean aquellas parrandas de antes, ¿verdad? Los asaltos. Si tú gritas ahora asalto, la gente brinca o se tira al piso. Ya cambió, la tradición ha cambiado mucho, lamentablemente. Pero bueno, aquí vamos a celebrar todo, y eso tanto tú como yo, como los amigos que nos ven. Bueno, Orlando, vamos a comenzar hablando sobre el estatus de lo que está pasando en Ucrania. Esta es la guerra del 2022 que más ha llamado la atención al mundo y que pues parece que no tiene una solución rápida. Y siguen, ¿no?, la discusión. Inclusive la Unión Europea pues, asignó 102.000 millones de dólares más para cubrir el espacio de gasto, para que no colapse el gobierno ucraniano y su ejército. Ponnos al día de lo que está pasando en el frente de batalla y qué cosas podrían darse ahora en el invierno, que es cuando las cosas como que se atrasan un poco. Bueno, lo más importante que debemos conocer en estos momentos es que Ucrania ha sido exitoso con lo que ellos llaman sus drones marinos bebés, donde han hasta logrado impactar a uno de los submarinos de Rusia, donde ahora los submarinos rusos que quedan operativos en el Mar Negro se reduce a una cantidad de 2. También continúan utilizándolo contra los tanqueros de la flota fantasma de Rusia, y recientemente también impactaron lo que es el equivalente a un patrullero de la Guardia Costanera de Rusia, que también fue impactado, y por lo que pude leer durante el día de hoy, fue pérdida total. Wow. También continúan sus ataques exitosos a diferentes lugares de infraestructura petrolera de Rusia, donde algunos de ellos han sido impactados en varias ocasiones. Y además tenemos que conocer que Ucrania continúa sus ataques contra las torres petroleras que están en el mar Caspio. Más o menos hay 20 plataformas petroleras en el mar Caspio, y hasta ahora por lo menos han sido exitosos en impactar 5 de ellas. Por lo menos una de ellas aparentemente ha quedado totalmente inoperativa, por lo tanto no está produciendo petróleo en estos momentos. También pude leer una noticia recientemente donde en el río Volga, a 200 millas dentro de Rusia, los ucranianos fueron exitosos y fotografiaron cuando instalaron una bomba en uno de los gasoductos rusos para volarlo en pedazos. Así que los saboteadores dentro de Rusia también están haciendo operaciones exitosas para Ucrania. Por otro lado, Rusia se ha pasado estos días bombardeando el puerto de Odessa, donde ha impactado barcos de bandera y tripulación de Turquía, y también otros barcos que han estado en el puerto. Están utilizando bombas de fragmentación, donde algunas de ellas han llegado a territorio de Moldavia, naturalmente los residentes de Moldavia están preocupados por estas bombas que están cayendo en la frontera entre Moldavia y Odessa, y algunas de ellas dentro del territorio de Moldavia. En estos momentos Odessa se encuentra sin luz eléctrica desde los pasados 4 días, y tan pronto hacen una reparación, viene el ataque de Rusia para destruir esa infraestructura eléctrica, para asegurarse que los residentes de Odessa continúan en total oscuridad. Wow, oye, Orlando, obviamente la presión de Rusia aumenta. Vimos esta semana, ¿no? A principio de semana,
Putin lógicamente dice que a las buenas o las malas va a ganar su guerra y lo que está reclamando, los territorios que él quiere incorporar a la Federación Rusa, que obviamente quiere Zaporilla también, quiere reactor nuclear, quiere todo lo que pueda controlar y que pues si no acceden a, como han dicho, a sus reclamos diplomáticos, pues bueno, por la fuerza lo voy a tomar y si lo tomo por la fuerza voy a tomar aún más territorio del que había pedido originalmente. ¿Cuál es tu opinión sobre esta situación? En lo que tiene que ver con la línea de batalla dentro de Donbass, obviamente lo que yo leo indica de que el ejército de Rusia continúa avanzando, tomando cada vez más control de la zona de Pokrovsk. Una vez controle por completo la ciudad de Pokrovsk, naturalmente todos los soldados de Ucrania van a quedar rodeados y por lo tanto lo que yo veo es que Rusia va a ser exitosa en tomar toda la zona de Pokrovsk y seguirá tratando de ganar más terreno antes de que se pueda materializar un tratado de paz. Es curioso algo que dijo el presidente Putin durante esta semana, que indicó de que él no es de ninguna forma responsable por la muerte de los ucranianos en esta guerra, sí, porque esta guerra la comenzó Ucrania. Mi madre, bueno, ya tú sabes, cada cual tiene su visión o su interpretación de lo que hacen o hace. Ahora bien, hablando de otros asuntos, porque este parece que es una Navidad en guerra, ¿verdad? Tenemos una Navidad en guerra, un mundo en guerra, probablemente podamos estar en guerra en el Caribe próximamente, o por lo menos un conflicto que no debería ser demasiado largo, pero bueno, algo se está moviendo en la zona y pues estamos esperando a ver qué es el resultado. Camboya y Tailandia, Orlando, este asunto que supuestamente alegadamente el presidente Trump había logrado zanjar las diferencias, habían firmado unos documentos, un pacto entre Tailandia y Camboya, y bueno, y a menor provocación siguen obviamente los intercambios en la frontera, reclamando este templo antiquísimo y todos los reclamos que hay. Como sabemos, Camboya es apoyada por China, se supone que Tailandia sea apoyada por Estados Unidos, pero en el mundo en que vivimos ya no sabemos a quién apoya Estados Unidos, si lo apoya o no lo apoya. ¿Qué está pasando con la cuestión de Tailandia y Camboya? Bueno, por lo que podemos ver, Tailandia está utilizando armamento de los Estados Unidos, particularmente los F-16, que los utilizó durante esta semana para atacar dentro de Camboya. Y Camboya, por lo que se puede ver, está utilizando armamento de China. Okay. Este es un problema que lleva más de un siglo debido a las acciones de Francia cuando esa región era colonia de Francia y Francia determinó prácticamente unilateralmente cuál era la frontera entre los dos países y dentro de esa frontera pues hubieron ciertos templos milenarios que cayeron dentro de Tailandia, donde Camboya reclama de que esos templos millonarios le pertenecen a Camboya. Y a principios del siglo XXI, Camboya trató de que la UNESCO declarara que esos templos pertenecían a Camboya y que van a estar protegidos por la UNESCO. Eso molestó a Tailandia y comenzaron otra vez las fricciones entre estos dos países. Esta fricción que como todo el mundo sabe, sí, lleva más de un siglo, la disputa entre estos dos países, de dónde queda realmente la frontera entre Tailandia y Camboya. En estos momentos el dirigente de Tailandia dice que es el dirigente de Camboya el que tiene que dejar de disparar contra Tailandia y entonces yo dejo de disparar. Así que están en esa disputa. Estados Unidos y China, ambos, están tratando de que se llegue a un cese al fuego y tal vez a otro convenio de paz que sea más duradero antes de la reunión de la cumbre que se va a realizar en Filipinas de todos los países de esa región del mundo para finales del mes de enero. Lo que te puedo decir que hasta ahora en estos conflictos recientes han muerto 21 ciudadanos de Tailandia y 17 ciudadanos de Camboya. Pero la cantidad de gente desplazada, la que ha huido de la frontera a un lugar más seguro para que no estén propensos
sí, a ser víctimas del fuego militar de Tailandia o el fuego militar de Camboya asciende a 800.000 personas que han desalojado y abandonado sus hogares. tremendo. Bueno, si nos ponemos ahora mismo, ¿no?, a indagar cuántos lugares en el mundo están precisamente a punto, ¿no?, de estallar un conflicto nuevamente o rearmarse, ¿no?, por las situaciones estas de la frontera. Eso que ha pasado, ¿no?, con Tailandia y con Camboya, como tú has mencionado, que eran colonias francesas, también es lo que pasa en África, donde pues los europeos, una vez dejaron África, la dividieron en pequeños países o naciones y iban liberando, ¿no?, alegadamente sus colonias, y pues dejaban gente dentro de un sitio que no eran de ese lugar, que eran de otro grupo étnico, y eso pues ha traído también una confusión enorme y un conflicto, bueno, como diríamos nosotros, étnico allá dentro de África, porque como dice el viejo dicho, no todos los negros morcilla, pues en África no todo el mundo habla la misma lengua, ni es el mismo pueblo, ni la misma cultura, hay diversidad de gente en África, ¿no?, muy diferentes unos de otros, y estas guerras tribales pues todavía están. Por eso te voy a preguntar precisamente, Orlando, la situación allá en África entre el Congo y Uganda, ¿no?, la Uganda aquella donde estaba Idi Amin, ¿no?, el caníbal, el último rey de Escocia, el loco aquel, que se lo lleven donde quiera que esté, sea en el infierno, en el cielo, yo no sé, vaya Dios a saber. Pero bueno, actualmente África, que sabemos tú que es una zona de conflicto por tantísimas razones, ¿qué está pasando entre estos dos países que son muy conocidos, por lo menos acá, entre la gente acá, en el sentido del nombre del Congo, el nombre de Uganda, que se le hace más factible que muchos otros países de la región de África? Cuéntanos, Orlando. Bueno, primero tenemos que entender que se nos proyecta que este es un conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda, cuando eso no es verdaderamente cierto. Acá hay un conflicto de tres países. Así es. La República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi. Burundi queda en la frontera sur de Ruanda y también ha sido víctima de este conflicto bélico entre Ruanda y la República Democrática del Congo. También tenemos que conocer de que verdaderamente esta guerra no es entre la República Democrática del Congo y Ruanda, ¿okay?, que fueron los dos países que se reunieron con el señor Trump para hacer ese teatro de un tratado de paz donde ya había paz entre los dos países. Okay. El único que no estaba en la mesa era la persona más importante, que era una representación del liderato del grupo M23, ¿okay?, porque esta guerra verdaderamente entre la República Democrática del Congo y Ruanda es contra el grupo M23, que le ha quitado una gran cantidad de territorio al Congo en la ciudad de Goma, en la ciudad de Bukavu y en la ciudad de Uvira, que es una ciudad que queda al sur de el Congo, en la frontera entre el Congo y el país de Burundi. Por eso es que mencioné de que este es un conflicto de tres países y hay miles de residentes de Burundi que han tenido que desalojar sus hogares para alejarse del campo de batalla entre el M23 y las fuerzas militares del Congo. Así que debido a esa crisis entre la frontera de estos tres países, se dice hasta el momento que se han desplazado de sus hogares más o menos más de 500,000 de residentes. Y en el año 2025, según lo que se reportan diferentes periódicos, han fallecido 7,000 civiles en esta guerra, donde naturalmente el actor principal o el agresor principal se llama M23, que está catalogado como un grupo terrorista. Si Ruanda tiene una responsabilidad, la responsabilidad recae en que posiblemente Ruanda, y digo posiblemente porque no me consta de propio y personal conocimiento, le suple armamento y municiones al grupo M23 y se alega de que algunos soldados de Ruanda retirados se han unido al grupo M23 y que de alguna forma los militares de Ruanda, ellos sin que esté envuelto el gobierno central de Ruanda, le están brindando algún tipo de apoyo a este grupo de M23.
Así que eso es lo que está pasando en estos momentos en esa zona del mundo, pero tenemos que conocer lo siguiente, porque esto no es del año 2024, esto no es del año 2025. Los conflictos bélicos en esa frontera, entre esos países, de ese trío de países que acabo de mencionar, van al pasado, a la última década del año del siglo XX. O sea, que estamos hablando de los 1990, donde si los números están correctos, ¿ok?, en estas guerras, en esa parte del mundo, ¿ok?, en estos más de 20 años, wow, han fallecido. ¿Estás sentado? sí, estoy aquí agajado. ¿Estás sentado, Andrew? Sí, me estoy aguantando. ¿Me estás oyendo, Andrew? Sí. Bueno, no sé si me estás oyendo, Te pero estoy oyendo. han fallecido 5,4 a 6 millones de civiles. Devastador. ¿Ok? Terrible. Lo voy a repetir. Desde la última década del siglo XX en esa región del mundo han fallecido en estas guerras fronterizas desde 5,4 hasta 6 millones de civiles. No es fácil, no es fácil. Óyeme, Orlando, y la realidad es que esto se traspola por toda África. O sea, el mismo conflicto que hay en estos países, pues lo vemos en otros países, 2, 3 países en diferentes regiones, en todo África. Y esa África central, pues definitivamente está llena de todo tipo de problemas. Y eso que estás hablando ahora, no estamos hablando ahora de los grupos yihadistas que están en África, ni de otras organizaciones que puedan estar allí, obviamente, infligiendo daño. Porque cuando venimos a evaluar todo esto, ¿verdad? La gente muchas veces se preocupa por los animales en extinción en África, pero los seres humanos son los más cazados en África. Se cazan más seres humanos que animales. Parece que Orlando me está escuchando por acá. Ahora, ¿me oyes, Orlando? ¿Me oyes, Orlando? ¿Me oyes, Orlando? No te estoy escuchando por el teléfono. En el teléfono se fue el audio. Ah, carajo. Estoy oyendo para la computadora. Ok, está bien, está bien. Pues bueno, Orlando, estamos ya básicamente al final. ¿Dónde, cuándo y cómo te pueden ver nuestros amigos? Sí, Orlando está allá, está en delay allá, ¿me escucha? Bueno, Orlando, estamos ya básicamente al final. ¿Dónde, cuándo y cómo te pueden ver nuestros amigos? Orlando está allá, delay allá. Dime, Orlando. Se nos fue Orlando. Me pueden ver naturalmente por mi canal de YouTube, Orlando Plus Podcast, donde naturalmente los mantengo informados de estos temas bélicos que acosan todo el planeta. Fantástico. Bueno, Orlando, feliz Navidad. Me pueden ver naturalmente por mi canal de YouTube. Está con el delay. Vamos a escuchar acá en el rebote de la conversación. Pero bueno, nos despedimos de Orlando ya y ustedes también en esta feliz Navidad. Que Orlando se despida ahora. Bueno, Orlando, feliz Navidad. Vamos a ir Orlando ya. 1, 2, 3. Bueno, no sé si Orlando nos escuchó, pero feliz Navidad, Orlando, feliz Navidad a todos ustedes. Y será hasta la próxima. Esperemos que la comunicación pues esté más centrada y esté más exacta la próxima vez. Tenía un delay y Orlando pues no me escuchaba básicamente. Lo que yo le preguntaba, lo que le decía, pero era parte de esto. De hecho, Orlando menciona a Ruanda y yo mencioné a Uganda. Y Uganda es una cosa, Ruanda es otra, pero Uganda es otro país que también está en conflicto. Toda África está en conflicto. Por eso dije Idi Amin hace un ratito. Pero obviamente el conflicto de Ruanda es un conflicto terrible también. Y si damos memoria para atrás, ya sabemos lo que pasó allá en el pasado siglo, donde casi 800.000 personas o más murieron en pocos meses a machetazos dentro de esas luchas étnicas internas de ese país. Gracias a mis amigos. Recuerdo también a los buenos amigos acá, tanto en YouTube como en Facebook, de que vamos a estar el próximo sábado 24 de enero a las 8 de la noche en Estudio 58 allá en Guayama para el área sur, a pueblos limítrofes. Vamos a presentar esta interesante charla, este conversatorio audiovisual de la serie Puerto Rico X-Files, obviamente Black Code, Puerto Rico Código Negro, segunda parte. Los esperamos allá
en Guayama el sábado 24 de enero de 2026, 8 de la noche. Teléfono contacto para tus espacios 787-579-8600. Apunta 579-8600. Allá nos vemos. Lo que va a haber allí es impactante, distinto y diferente. Y no es lo que se habla ni en la prensa, ni se habla por youtubers, ni lo habla ningún, qué sé yo, despistado de la vida mirando para el Morocco. Gracias, mis amigos, y pendiente, ojo visor, oído en tierra, porque la situación de Venezuela está ahí y en algún momento va a cambiar o se va a radicalizar la situación. Así que no podemos bajar la guardia ante lo que podría acontecer en estos próximos días. Y Puerto Rico, una vez más, como ya sabemos, el epicentro de la actividad militar. Por eso estaba ayer en Ponce, llegan los barcos, se va un barco, están en rotación, están 2 o 3 días, llega otro barco de esa flota acá y así mantienen, ¿no?, a la tripulación activa y para que no, como dicen por allá, no se congelen en el lugar y no se nos duerman allá, pues los tienen en rotación continuamente, entra y sale. Así que lo mismo pasa acá en los aeropuertos, sea Mercedita, sea acá en el área de Rupert Roads, sea allá en Aguadilla o sea en Isla Verde, hay un tráfico aéreo militar continuo todo el tiempo, y de hecho se cerró el espacio aéreo en Rupert Roads. Lo sabía, no se lo dijeron, se lo digo, verifique. Lo cerraron y la cosa ya pues, ya no se permiten los avioncitos que llegan de Islas Vírgenes ni de allí para acá, meramente tráfico militar exclusivo, despierta durmiente. La cosa, veamos a ver qué es lo que va a suceder finalmente. Te lo digo una vez más, sayonara, ojo visor, oído en tierra, feliz Navidad, se me cuidan todos, sayonara.